¡Hey! Ya me he mirado Miraculous, las aventuras de Ladybug, la película, o también conocida con su título original, Cat Noir y Ladybug, la película. Yo no tengo conocimiento total sobre la serie de Miraculous, las aventuras de Ladybug. Para mí, lo que puedo decir principalmente de esta nueva película enfocada en Miraculous es que sirve como puente para atraer a público nuevo que esté interesado en todo lo que es la esencia de Miraculous a lo largo de sus temporadas pasadas, como para darles una nueva visión a todos esos fans que ha ganado con el largo de los años. Me gustaría comenzar diciendo que la película tiene un aspecto visual muy bonito y es muy atractiva si hablamos de la parte visual, ya que reinventa a todos los personajes y todos los escenarios vistos de París en un nuevo modelo de CGI, reinventando todo el diseño de Marinette, su versión como Ladybug, Adrien, su aspecto visual como Cat Noir, Hot Mop, y principalmente destacan los aspectos visuales de la ciudad de París. Algo muy bueno a mencionar de este aspecto es como los cambios de iluminación. Conforme van pasando las horas del día, se ven muy bien iluminados estos escenarios. Además, muy bonito. Creo que es uno de los aspectos que más destaca de la película. En cuanto a la trama de la película, lo que puedo decir es que es una reinvención total de todo lo que ya conocíamos. Y quiero aclarar que me gusta cómo manejan todo el aspecto, desde la presentación de cómo tienen sus poderes, la explicación de esto, y algo muy importante decir es de que como son adolescentes con poderes desconocidos para ellos y que dominan con gran facilidad para llegar al clímax de la película, me encanta ver cómo principalmente a Marinette le cuesta lidiar en la aceptación de estos poderes y lo que representa ser una nueva heroína, la cual está dispuesta a proteger la ciudad de París, porque vemos que desde el inicio, cuando aparece su pequeña hada y demás explicándole lo que es un Miraculous, los poderes y lo que tiene que hacer, esta no está dispuesta a aceptar fácilmente, y no es hasta que suceden cierto tipo de acciones que están afectando y poniendo en peligro a la ciudad, es cuando decide ella aceptar realmente ser una heroína y convertirse en la guardiana de París. Eso me encantó, ya que pues es una adolescente, imagínate, wow, suena increíble que te dan poderes de la nada, de un día para otro, pero el hecho de aceptarlos y estar dispuesto a imponerte en peligro y arriesgar tu vida para proteger a los demás, suena algo loco. Y me encantó esa parte y cómo evolucionó un poquito dentro del desarrollo de la película. En cuanto a Cat Noir, Adrien, sí, creo que falta un poquito de desarrollo en ver cómo dominó sus poderes, ya que ya lo vemos ya desde que dan a entender de que ya encontró su Miraculous y de repente ya aparece como Cat Noir dominando sus poderes con gran agilidad y demás. También me encantó, y creo que eso es muy fanservice, su lado de romance y pequeños detalles de desarrollo vistos en la pantalla entre Marinette y Adrien. Sí, tal vez no tuvo el mejor desarrollo, pero fue muy bueno, incluso más rápido de lo que se esperaba ver en la serie. Como que ese avance de pasar de 0 a 100 en el aceptar sus sentimientos y demostrarlos, creo que es un punto muy bueno que tiene la película. Ahora, hablando del villano Hot Mop, no sé si se pronuncia así, me encantó mucho su trasfondo y cómo él se deja corromper por todos los Akumas y toda esa maldad, con el único objetivo de traer a la vida de nuevo a su esposa, la mamá de Adrien, porque sí, Hot Mop resulta ser el papá de Adrien. Me encantó cómo a base de pequeños flashbacks nos dan a entender el porqué de sus motivaciones y cómo al final él termina redimiéndose, sí, y arreglando todo lo malo que él causó, porque incluso batalló con Ladybug y Cat Noir en una batalla final que creo que le faltó más desarrollo, se sintió muy rápida en cuanto a la resolución, como que hubo más desarrollo en la trama y todo ese proceso que llevaron y cómo se resolvió fácil de golpe. Pero fue bueno. Creo que el único punto negativo que le encontré a la película desde mi punto de vista, y tal vez yo no soy el público objetivo, creo que va más enfocada a un público adolescente, es el apartado de la parte musical. Sí, de repente yo como que sufrí un poquito, como que no conecté para nada cuando de repente están en una situación normal y ¡pum! Canción. Y de repente bla bla bla, no acepto mis poderes, ya los acepto, ¡pum! Canción. De repente presentación del villano, nos muestra quién es, nos explica sus motivaciones, ¡pum! Canción. Y al principio dije, bueno, cada uno de los 3 personajes en los que desarrolla la historia va a tener su canción, pero creo que vemos como 5 o 7 canciones
y como que de repente dices, van a cantar. Y las canciones son bonitas, están bien, creo que son atractivas tanto para niños como para adolescentes. Y tal vez yo no conecté tanto, pero se ve bien, o sea, está bien. En conclusión, para mí, Miraculous, las aventuras de Ladybug, la película, para mí es como si hubieran tomado un compendio de los primeros episodios, además adelantando a agarrar pequeños elementos futuros de los episodios principalmente sobre la historia de Hotmod. Todo eso combinado para mostrarnos una reinvención en un nuevo formato de CGI, un nuevo aspecto visual, un nuevo tipo de animación. Todo eso combinado de la manera más orgánica para entender el origen de los poderes de los Miraculous, de cómo Marinette aceptó ser la heroína de la ciudad, cómo hacen esa dupla entre el poder de la creación y el poder de la destrucción de entre Ladybug y Cat Noir, cómo estos se complementan para combatir el mal y ayudar a la ciudad, protegerlos, porque todavía no vemos a los demás superhéroes con nuevos Miraculous. Y me encantó. En conclusión, es una reinvención sobre lo ya conocido para atraer a público nuevo y darles una nueva visión al público, a los fans que ya se habían ganado a lo largo de los años. Todo eso de una manera muy orgánica y bonita. Y creo que el camino a seguir a través de esto va a ser una nueva línea de películas, tomando elementos que ya vimos en la serie, pero reinventándolos de una forma nueva, haciendo pequeños cambiecitos en la historia, con pequeños plot twists de por medio. Y creo que ese es el camino que se va a seguir con Ladybug. No sé si la serie ya haya concluido, no soy tan fan, no me funen por eso, pero creo que siempre me atrajo la serie. Algo que no me agradó tanto también fue el desarrollo que se les dio a los personajes secundarios, a los amigos de Marinette y Adrien. Creo que les hizo falta más desarrollo. Los padres de Marinette también no tuvieron tanto, pero es aceptable, ¿saben? Lo poco que miré de ellos me gustó. En conclusión, Miraculous Ladybug es una muy buena película. Si no la has visto, si eres fan de esta serie, si eres fan de la serie Miraculous, adelante, te recomiendo verla y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte.